Dios les bendiga. Damos la bienvenida a todas las visitas que están con nosotros en esta ya tarde. Estamos muy contentos de que estén con nosotros y le pedimos a Dios que este sea un tiempo hermoso y de mucha bendición para ustedes. Mi nombre es Frankie Ramos, soy el pastor de la iglesia, por la gracia de Dios, y vine a predicar la palabra del Señor. Hemos estado reflexionando en el capítulo 11 de Apocalipsis. Para aquellos que nos visitan, hemos estado predicando de este libro de Apocalipsis. Vamos por el capítulo 11, así que ya comenzamos el domingo pasado a reflexionar en este capítulo y hoy continuamos. Así que le invito a que abra su Biblia o la prenda, la tenga accesible, porque vamos a estar viendo este capítulo. Amén. Permítame orar. Señor, hoy celebramos, como decía Lynn, primeramente recordamos tu entrada a la ciudad santa, a Jerusalén, tu entrada triunfal. Pero más que eso, Señor, celebramos y recordamos tu entrada triunfal a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entraste montado en un pollino como todo un rey que viene de la batalla, porque ciertamente libraste una batalla espiritual enorme y ahora nosotros podemos disfrutar de tu victoria. Hoy podemos disfrutar de la vida que nos has dado en ti, Señor. Gracias por mirarnos con compasión, por mirarnos con amor, por mirarnos con gracia, por abrir nuestros ojos a tu hermosura, a tu santidad, por poner en nosotros fe y la oportunidad de rendirnos delante de ti, Señor. Y tu pueblo recuerda hoy lo que hiciste por nosotros. El comienzo de una semana triste, dolorosa, terrible, angustiante, pero también el comienzo de una gran victoria. El comienzo de la culminación de la obra a la cual viniste a esta tierra. Señor, y tu pueblo ha exaltado tu nombre. Tu pueblo te recuerda una vez más en esta tarde. Bendice tu palabra. Ayúdame, Señor, a predicarla. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Danos oídos para oír. Danos ojos para ver. En nombre de Jesús. Y amén. La pasada semana fuimos animados por unas verdades maravillosas que las encontramos en los primeros 2 versículos de este capítulo 11 de Apocalipsis. Esos versículos dicen de la siguiente manera. Dice Juan está recibiendo una visión de parte del Señor y dice, luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Dice el verso 2, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Con estas instrucciones que Juan recibe de medir el templo de Dios, de contar a los adoradores que estaban en el templo
pero a la misma vez de excluir el atrio, el patio exterior del templo, fuimos recordados de varias verdades maravillosas. En primer lugar, ese templo de Dios del que habla Juan es un templo espiritual y no físico, construido no con piedra y madera, sino con gente, con personas, con aquellos que han sido redimidos por el Cordero. Y ese templo es nada más y nada menos que su iglesia, de la cual tú y yo somos piedras vivas y somos columnas de ese templo. Ese templo no está construido en una localización específica, sino que está esparcido por todos los rincones de la tierra. En segundo lugar, vimos que el acto de medir es una imagen que significa que ese templo de Dios está asegurado. Que ese templo de Dios es su propiedad, que Él es el dueño y el Señor y que nadie puede apropiarse de Él. Lo que simboliza y lo que implica que nuestras vidas están totalmente aseguradas y escondidas en Él. En tercer lugar, vimos que la instrucción de excluir, de medir el patio exterior, nos recordó que en ese templo ya no hay restricciones de acceso, ya no hay divisiones, ya no hay distinciones entre gentiles y judíos, que todos están invitados, que todos son bienvenidos, porque ahora todos forman parte de un solo pueblo y le pertenecen a un solo Señor. En cuarto lugar, vimos que la imagen de que el patio exterior del templo y la ciudad santa serán entregados y pisoteados por las naciones por un periodo de 42 meses, nos recuerda que la iglesia seguirá experimentando sufrimiento y persecución hasta el día final. Sin embargo, esa imagen también nos recuerda que ese sufrimiento será insignificante comparado con la gloria que nos espera. Entonces, si lo que simboliza el verso 2 de ese capítulo 11 es el sufrimiento de la iglesia a causa de la persecución, cuando dice, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Si eso es lo que significa el sufrimiento de la iglesia, y si creemos que los días finales no son los días justo antes del regreso de Jesús, sino que comenzaron cuando el día que Jesús ascendió a los cielos, entonces podemos afirmar con toda certeza que estos 42 meses o 3 años y medio o 1260 días representan de manera simbólica la era de la iglesia y no un periodo específico al final de los tiempos. Mencionamos también que estos periodos de tiempo son una imagen traída del Antiguo Testamento. Por lo tanto, muy conocida por los judíos y los cristianos del primer siglo. Estos periodos pueden representar el tiempo que el pueblo judío vagó por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, dirigidos ¿por quién? Por Moisés, ¿cierto?
Y también puede representar al profeta Elías cuando fue utilizado por el Señor para traer juicio al pueblo al decretar una sequía que duró ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Así que hay una conexión aquí. Por un lado, podemos decir que esta visión que Juan tiene hace una conexión con entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, entre la era de la ley y los profetas y la era de la gracia. Podemos incluso decir que la historia del pueblo judío apunta a la historia de la iglesia. Por ejemplo, el tiempo que el pueblo judío vagó por el desierto antes de llegar a la tierra prometida representa o puede representar la vida cristiana. Así como el Señor liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto y preservó sus vidas a través del desierto, llevándolos finalmente a la tierra prometida, el Señor también liberó a su iglesia de la esclavitud del pecado y la preservará a través del desierto de la vida y finalmente la llevará a la tierra prometida, a ese lugar donde viviremos con Él para siempre. ¿Ve la conexión entre la historia del pueblo judío y la historia de la iglesia? Otro ejemplo son los profetas o la era de los profetas. El ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento también apuntan a la historia de la iglesia. Los profetas, ¿qué hacían? Confrontaban al pueblo de Dios y a las demás naciones. ¿Para qué? Para que se volvieran a Él, para que pusieran su mirada en Él, para que dejaran de adorar y de poner su confianza en las cosas de este mundo y las pusieran en Él, solo en Él. Y en este sentido es el mismo ministerio y el mismo mensaje profético de la iglesia. Este es el mismo mensaje y este es el mismo ministerio que tenían los profetas de antaño con el pueblo judío y con las otras naciones. Ese es el mismo ministerio que tiene la iglesia con el mundo. La iglesia proclama, la iglesia le dice al mundo: dejen de adorar y de poner su confianza en las cosas terrenales y pongan sus ojos en mí y vuelvan a mí. Dejen de adorar a la creación y comiencen a adorar al Creador. Pero durante este periodo que menciona el verso 2 del capítulo 11 de Apocalipsis, que dijimos que representa la era de la iglesia, el Señor no solo le dice a Juan que las naciones pisotearán la ciudad santa, representando la persecución y el sufrimiento de la iglesia, sino que dice, verso 3 del capítulo 11, y usted lo tiene ahí: mientras tanto yo daré poder, le dice el Señor a Juan, mientras tanto yo le daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos 2 profetas, dice, son los olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces tenemos que seguir la lógica para poder entender esto. Si seguimos la lógica de que el periodo de los 42 meses son, ¿verdad?, la era de la iglesia y son una conexión con el Antiguo Testamento, especialmente como les mencioné con la travesía del pueblo de Israel desde salir de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, y de la era de los profetas, entonces
hay dos figuras que nos vienen a la mente. Y estas dos figuras sabemos que fueron y son veneradas por el pueblo judío, incluso por nosotros, por la iglesia cristiana, porque representan dos épocas cruciales para el pueblo judío. La época cuando Dios los liberó de la esclavitud y la época de los profetas. Y ya quizá usted está pensando quiénes son esas dos figuras. Nada más y nada menos que Moisés y Elías. Moisés y Elías. Moisés representando ese tiempo del desierto y Elías representando esa era de los profetas. Pero sabemos también que esta no es la primera vez que Juan escucha acerca de estos dos testigos o acerca de estas dos épocas en la historia del pueblo judío. Hay varias referencias en el Nuevo Testamento. Y si usted está tomando nota, afile el lápiz porque les voy a dar 748 referencias. Recuerden cuando los fariseos trataron de emboscar a Jesús con una pregunta acerca de la ley, una de tantas veces. En el capítulo 22 de Mateo, los fariseos le dicen: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice entonces en el verso 40, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Ve la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Toda la ley y sus exigencias y las exigencias de los profetas. La época del desierto y la época de los profetas. La época de Moisés y la época de Elías. De hecho, los judíos se referían y se refieren a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, como el libro de la ley y los profetas. En otra ocasión, los discípulos de Jesús, Pedro, Juan y Santiago, tuvieron una experiencia gloriosa y el gran privilegio de ver un destello de la misma gloria de Jesús que Juan vio muchos años después en su visión del Apocalipsis. Mateo 17, vemos esta historia. Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. ¿Se acuerda cómo Juan describió a Jesús en el primer capítulo de Apocalipsis? Que su rostro brillaba como el sol. Ya Juan había visto un destello de esto. Y algo extraordinario ocurrió en ese momento. Dice el verso 3, y de repente aparecieron, ¿quiénes? Moisés y Elías, y comenzaron a conversar con Jesús. Esto es maravilloso, ¿verdad? Jesús conversando con gente que vivió siglos antes. Y recordé que en una ocasión Jesús dijo que mi Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aquí hay una maravillosa conexión entre Jesús y Moisés. Porque ¿cuál fue el otro ser humano que estuvo en un monte y cuando bajó su rostro resplandecía? Moisés.
¿Ve la conexión? La historia del pueblo judío y la historia de la iglesia. Entonces, mientras descendían del monte, dice la historia, que los discípulos le preguntaron a Jesús, verso 10 de ese capítulo 17 de Mateo: Maestro, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Y ciertamente había una profecía que decía que Elías regresaría en los días finales, pero los judíos pensaban que ese regreso iba a ser literal y no simbólico. Especialmente porque Elías no tuvo una muerte natural, no murió. Elías fue transportado de la tierra al cielo por un carro de fuego. ¿Y dónde vemos esta profecía? La vemos en Malaquías, capítulo 4. Malaquías está anunciando el día final, el día del juicio final. Está profetizando eso. Y mire lo que dice mientras está profetizando. Acuérdense, le dice al pueblo, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. O sea, mientras llegue el día final, ustedes enfóquense en obedecer la ley del Señor. No se desenfoquen, obedezcan la ley. No importa lo que vean a su alrededor, obedezcan la ley. Y en el verso 5 dice: miren, les envío ¿a quién? Al profeta Elías, antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Así que esa es la profecía que los judíos después decían: estamos esperando a Elías. Antes que llegue el Mesías, tiene que llegar Elías. Y en esa profecía de Malaquías vemos esa referencia tanto de Moisés con la ley como de Elías como profeta. Entonces, a la pregunta de los discípulos, Jesús le contesta, verso 11 del capítulo 17 de Mateo: es cierto que Elías viene primero, a fin de dejar todo preparado. Verso 12, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo de Dios. Verso 13 dice: entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Ese Elías que el pueblo judío esperaba antes de la llegada del Mesías ya había llegado. Pero así como no reconocieron al Mesías, mucho menos iban a reconocer al Elías que vendría antes para preparar el camino del Mesías. Moisés y Elías no solo son venerados por el pueblo judío por sus hazañas y por lo que representaban, sino porque la partida de ambos de esta tierra fue sumamente misteriosa. Por ejemplo, Deuteronomio 34, encontramos la historia de la muerte de Moisés, ¿verdad? Y dice que Moisés murió y fue el Señor, uno de esos pasajes misteriosos de la Biblia, ¿verdad? Fue el Señor quien sepultó su cuerpo y lo sepultó en un lugar desconocido, o sea que nadie sabe dónde fue sepultado. Y otro relato misterioso fue la partida de Elías de esta tierra, que dice que un carro de fuego se lo llevó al cielo. ¿Por qué he hecho todas estas referencias? ¿Por qué he tratado de hacer esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Lo he hecho simplemente para mostrarles que los dos testigos a los cuales el Señor le dará poder
para que se vistan de tela áspera, ya mismo vamos a explicar eso, son para que profeticen durante 1260 años. No necesariamente son como la interpretación popular que hemos escuchado, no necesariamente son dos personajes misteriosos que van a aparecer antes del juicio final. Las nenas estaban hace varias semanas viendo Left Behind, no sé cuántos han visto esa serie, ¿verdad? Que se hizo muy popular, no me acuerdo en qué año, pero estaba más joven. Y ellas estaban viendo ¿verdad? Esas escenas, ¿verdad? Y recuerdo esa escena cuando aparecen estos dos seres, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Como los dos testigos. Pero realmente si llevamos la lógica que hemos estado teniendo, interpretando el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que todo esto es un mensaje simbólico. Y no necesariamente estos dos testigos algún día van a aparecer antes del día final. Entonces, ¿qué es esto? ¿Verdad? Usted se estará preguntando, si no es eso, ¿qué es lo que representan estos dos testigos? Pues estos dos testigos no son otra cosa que una imagen que representa a la iglesia y a su función en este mundo. Estos testigos recibirán poder y autoridad, dice el verso 3, para profetizar lo que simboliza el ministerio profético de la iglesia, al igual que lo representó cuando vimos en el capítulo 10 el recomisionamiento de Juan como profeta, cuando el Señor le dice, vuelve a profetizar sobre las naciones. Así que el periodo de tiempo es el periodo de la iglesia y estos testigos simbolizan a la iglesia. ¿Están conmigo hasta aquí? Uno. Ustedes están medio perdidos. Estos testigos se vestirán de tela áspera, dice el versículo, lo cual era una costumbre en la antigüedad para aquellos que estaban atravesando por un tiempo de luto o de duelo. Así que el sufrimiento, asimismo, ¿verdad? Lo que representa esa vestimenta, lo que simboliza esa vestimenta de tela áspera, es el sufrimiento que le producirá a la iglesia llevar a cabo su misión en este mundo. Sufrimiento por ver a un mundo rechazar el regalo más grande del universo. Sufrimiento por ver a un mundo rechazar a nuestro glorioso Señor. Sufrimiento por ver a un mundo rechazar al dador de la vida. Sufrimiento por ver a un mundo rechazar al único camino a la salvación. Aquel que es la única fuente de amor, de gozo y de paz. Eso es lo que representa la tela áspera. Ese sufrimiento de proclamar la palabra y ver a un mundo que continúa caminando lejos de Dios. Y no solamente ese sufrimiento de ver a la gente huir de Dios, sino el sufrimiento de la iglesia recibir rechazo y burla, así como la experimentó nuestro maestro. Los alumnos, dijo Jesús, no son superiores a sus maestros, a su maestro. Y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Así que con esta imagen, el Señor nos recuerda una vez más nuestra función como iglesia y nuestra responsabilidad
de seguir proclamando el mensaje del Evangelio a todo el mundo, sin importar el costo o el sufrimiento que esto provoque en nuestras vidas, sin importar el rechazo y la burla. Ciertamente para nosotros, tanto Moisés como Elías son gigantes de la fe, ¿verdad que sí? Pues miramos a Moisés y a Elías como uno de la lista, ¿verdad?, de gigantes de la fe. Pero la realidad es que también ellos fueron hombres comunes y corrientes como tú y como yo, con pasiones y debilidades, que simplemente decidieron entregar sus vidas por completo y sin reservas al Señor y a su misión. Y al hacerlo, ¿qué vieron? Vieron a Dios glorificarse y realizar grandes proezas y maravillas a través de ellos. Y el Señor sigue llamando hombres. Y sigue llamando mujeres también. Y sigue llamando jóvenes. Y sigue llamando niños para que seamos sus testigos aquí y allá y en todo lugar. Y lo maravilloso es que ya Él nos ha dado el poder y la autoridad. Ya Él nos ha dado todo lo que necesitamos. El verso 3 del capítulo 11 de Apocalipsis dice que Él le otorgó poder y autoridad a estos testigos. Y eso nos recuerda el maravilloso Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y otra cosa maravillosa, no solamente es que Él nos ha dado todo lo que necesitamos y simplemente está esperando que nosotros nos lancemos y demos el paso, sino que otra cosa maravillosa es que no tenemos que hacerlo solos. De hecho, esa nunca fue la intención de Dios, de que lo hiciéramos solos. Nuestro Dios es un Dios de comunidad. Todo lo que Él hace, lo hace en comunidad. Él todo lo que hace, lo hace en la gloriosa comunidad de la Trinidad y de las huestes celestiales. Como Él nos creó a su imagen y semejanza, Él espera que nosotros también operemos en comunidad, de la misma manera que Él opera. De hecho, yo pienso que no hay otra forma de hacerlo. No hay escena más triste, no hay una escena que más me dé tristeza que ver a una persona en una esquina de una calle con un altoparlante predicando el Evangelio. Y no es que me dé pena por lo que está haciendo, porque está predicando el Evangelio. Y donde quiera que se predique el Evangelio, la palabra dice que no torna atrás vacía. Pero me da tristeza verlo solo. Y a veces me da hasta ganas de irme a parar al lado. Ahí en Santurce, ¿verdad? Hay un señor que se para en una esquinita a predicar y me dan ganas de ir y pararme ahí por lo menos para que él sepa y vea que no está solo. Esa escena me da mucha tristeza porque eso no es lo que el Señor, así no fue que el Señor diseñó la iglesia. Todo lo contrario, para que obráramos, sirviéramos, ministráramos juntos. Y precisamente esto es lo que simboliza que sean, ¿cuántos testigos vio Juan? 2 testigos, a los cuales Él le ha dado autoridad
y poder para profetizar. ¿Recuerdan la historia cuando Jesús envió a los discípulos a evangelizar? Lucas capítulo 10 dice, después el Señor, escogió a otros 72 discípulos, o 70, depende de la versión que usted tenga, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y yo leo esto y me detengo y digo, ¿por qué no fue él? ¿Quién podía hacer el trabajo más eficientemente? Él. ¿Por qué no fue él a visitar esas ciudades que él tenía pensado visitar? Dice el verso 2, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a su campo. Verso 3 dice, ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué no fue él? Porque él deseaba que fuera la iglesia, que fueran sus discípulos los que hicieran la labor, porque él los había empoderado, le había dado todo lo que necesitaban. De nuevo, él nunca pretendió que hiciéramos el trabajo solos. Su plan siempre fue que lo hiciéramos juntos. Por eso es que como iglesia decimos, juntos es mejor. Al ser el Señor quien le otorga el poder y la autoridad a la iglesia para profetizar, ¿qué pasará? Será contundente. Mire lo que dice la ley de Moisés. En Deuteronomio 19 dice, no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Este era el pilar del sistema judicial, criminal y civil del pueblo judío. Nadie podía ser acusado por el testimonio de una sola persona. Tenía que haber por lo menos 2 o 3. ¿Y a cuántos testigos el Señor le otorga autoridad en el verso 3? A 2 testigos. Lo que significa, iglesia, es que nuestro testimonio, cuando éste es fiel al mensaje del Evangelio, será contundente, será inapelable, será incuestionable. Nadie que escuche el Evangelio y lo rechace podrá pararse frente al Señor y darle excusas. Y esto nos da esperanza como iglesia. Porque no importan los líderes que caigan o los ministerios que se derrumben a nuestro alrededor. Esto para nada significa que la iglesia está perdiendo influencia y efectividad. Eso es una mentira del diablo para desanimar a su iglesia. No sé cuántos escuchan podcast, pero hay un podcast de la revista Christianity Today. Se llama The Rise and Fall of Mars Hill, ¿verdad? El nacimiento y la caída de Mars Hill, que fue una iglesia que se fundó en Seattle, en Washington. Y esta iglesia tuvo un crecimiento exponencial y asimismo se escocotó. Y entonces el podcast es relatado por uno de los sobrevivientes de esta iglesia. Y el podcast es triste, te produce mucha tristeza por las cosas que pasaron, ¿verdad? Por las cosas que se relatan.
Y yo he estado escuchándolo con mi hermana. Entonces escuchamos un episodio, entonces nos comunicamos. Y esta semana salió un episodio nuevo de esta serie. Y ese episodio tiene que ver con Christianity Today, con la revista Christianity Today, y cómo ellos reconocen, ¿verdad? Los mismos autores, los mismos creadores de este podcast reconocen que hace muchos años ellos también cayeron en la misma trampa, ¿verdad? Donde hubo abusos, donde hubo maltratos de empleados por personas pues, que ya no están en la revista. Entonces, Christianity Today, que es la revista, ¿verdad?, más importante del cristianismo, por lo menos en Estados Unidos, donde yo personalmente consumo mucho de esa revista, también viene una historia de una caída. Entonces mi hermana le digo, ¿qué te pareció el podcast? Y me dice, estoy súper triste, no me gustó porque me doy cuenta que esto está pasando en todos lados. Y yo le dije, no seas extremista, esto no está pasando en todos lados. Y tampoco le dije, no podemos idealizar, ¿verdad? Porque donde quiera que haya una institución que sea dirigida por hombres y mujeres pecaminosas, no es que estemos justificando esas cosas, pero no podemos escandalizarnos de esas cosas porque nosotros sabemos muy bien el efecto del pecado en la vida del ser humano. Entonces nos lamentamos por esas cosas. Y yo le decía, yo me lamento, pero por otro lado, le doy gracias a Dios porque el versículo que dice que todo lo que está oculto será revelado sigue confirmándose. Sigue confirmándose. Así que cuando surgen estos escándalos que son dolorosos para la iglesia, uno se lamenta, pero a la misma vez uno dice, gracias Señor, porque sacaste a la luz lo que estaba oculto. Porque un día el Señor se presentará a una novia que, ¿cómo? Sin mancha, sin arruga y sin defecto. Y parte de lo que Él tiene que hacer es santificar a la iglesia. Y parte de santificar a la iglesia es sacar a la luz lo que está oculto. Entonces yo le decía a mi hermana, tranquila, vamos a llorar esto, pero vamos a seguir para adelante porque el Señor nos hizo una promesa en Mateo 16, cuando le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor, la iglesia del Señor seguirá adelante porque no depende de nosotros, depende del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y mientras nosotros le seamos fieles a Él, obedezcamos su palabra y prediquemos el Evangelio fielmente, seguiremos hacia adelante y veremos su gloria derramada sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestra familia, sobre la vida de nuestra iglesia. Eso es una promesa, amado. Yo sé que nos desanimamos, yo sé que nos lamentamos, pero a mí me encanta la escena de David, cuando el Señor le quita a su hijo y él se va al fregadero, al lavamanos, se lava la cara. No sé si tenía lavamanos, pero se lava la cara, se seca las lágrimas y dice, hay que continuar, hay que continuar. Así que esta palabra nos anima. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Con esta figura de estos dos testigos, no estamos solos, estamos juntos en esto. Y mientras más juntos estemos, mejor. Mientras más nos amemos, mejor. Mientras más gracia tengamos unos con los otros, mejor. Porque mientras más juntos, más Dios se va a glorificar en medio nuestro. No estamos solos.
y Él nos ha dado lo que necesitamos. El Señor le dio poder a estos testigos para profetizar. Así que Dios nos ha dado poder a nosotros para no solamente profetizar, sino hacer lo que Él ha puesto en las manos de cada uno. Porque Dios nos ha dado un ministerio a cada cual. Dios nos ha plantado a cada cual en un lugar. Y Él nos ha dado lo que necesitamos para hacer luz y sal en ese lugar donde estamos. Así que lo que tenemos que hacer es tener, ¿verdad?, valentía y confianza en el Señor y hacer lo que Él ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Finalmente tenemos la confianza de que la iglesia seguirá hacia adelante. La iglesia no se detendrá. Simplemente tenemos que ser fiel a Él, fiel a lo que Él nos pide que hagamos. Y veremos su gloria. Y veremos su gracia sobre nosotros. Y veremos una comunidad transformada. Simplemente tenemos que creer. ¿Tú lo crees? Ven, estemos puestos de pie. Aleluya. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Cada vez que me sumerjo en ella, me sorprendo más. Es un tesoro que tú sigues buscando y sacando y sacando y sacando. Y es como una fuente sin, un pozo sin fondo, una fuente inagotable. Y no es de sorprendernos porque es que tu palabra te refleja a ti. Y eso es lo que tú eres. Una fuente inagotable de verdad, una fuente inagotable de paz, de gozo. Señor, y con esta imagen de estos dos testigos, qué mucho nos has dicho. Qué mucho nos has dicho, Señor. Ayúdanos a agarrar estas promesas. Ayúdanos a caminar, Señor, confiados en ti. Ayúdanos como iglesia a unirnos, a amarnos más y a saber que tú nos uniste con un propósito. No es casualidad que cada uno de nosotros hayamos escogido congregarnos en este lugar. No es casualidad. Es que tú nos escogiste con un propósito para eso. Y el propósito es cumplir tu misión. Y el propósito es edificarnos los unos a los otros. Y el propósito es amarnos los unos a los otros. Crear vínculos profundos, poderosos. Que la gente nos vea y pueda decir, yo quiero ser parte de esa familia. Ese es tu propósito, Señor. Pero también nos has dado una misión de alcanzar al perdido. Y lo maravilloso es que no pretendes que lo hagamos solos, Señor. Que caminemos juntos en este camino. Que unos, como dice tu palabra, hierro con hierro se afilan. Que unos nos edifiquemos a los otros. Que nos preparemos, que sigamos adelante, Señor. Que nos animemos a realizar la obra que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Y gracias porque sabemos que todo el esfuerzo que hagamos no es en vano. Porque tú garantizaste nuestra victoria. Y la garantizaste cuando hiciste lo que hiciste esta semana. Lo que recordamos esta semana. Allí en la cruz. Y cuando te levantaste de la tumba, garantizaste nuestra victoria, que es realmente tu victoria. La victoria de tu pueblo, la victoria de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Amén.